La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó la actuación de 2 jueces y un magistrado quienes dejaron en libertad a Juan Carlos García. ¿Quién es este hombre? Es el ex esposo de Abril Pérez, una mujer que en enero lo denunció por tentativa de feminicidio. Esta mujer que hoy está muerta tras un ataque directo ocurrido el lunes. Para la jefa de gobierno, el Poder Judicial actuó de manera insensible. Es una tragedia, es terrible, es indignante, es doloroso. ¿Cómo es posible? La Procuraduría, en este caso, presentó intento de feminicidio, se detuvo a este personaje y es un juez quien lo libera. Pues se llevó a cabo el funeral de Abril Pérez Saegón en Monterrey. Se había mudado a esa ciudad después de la agresión de enero de su ex esposo. Ahí la despidieron sus familiares y amigos. Conocíamos de las circunstancias tan penosas que estaba viviendo mi hermana. Todo ello derivado de 25 años de matrimonio. En esos 25 años pues hubo muchos eventos muy trágicos, muy complicados, en los que hubo violencia, en el que ella estaba pues sumamente afectada. Estaba harta de la situación, que ella había pasado por un periodo en el que los celos de su ahora ex marido pues eran cosa ya inaguantable. Hoy se llevó a cabo el funeral de Abril Pérez en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a donde se dirigía, pero nunca llegó, pues fue asesinada en la Ciudad de México antes de llegar al aeropuerto. Abril Pérez fue asesinada en un ataque directo cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México. Viajaría a Monterrey con sus 2 hijos en el vuelo de las 11:50 de la noche. Ella iba de copiloto, en el vehículo de su abogado, quien iba al volante, y sus 2 hijos de 14 y 16 años de edad iban en el asiento trasero del auto recostados y cansados. Los habían sometido a 2 evaluaciones psicológicas ese día, la última con un especialista que su padre había pagado. Los testigos señalan que los hechos sucedieron poco después de las 6:38 de la tarde sobre Río Churubusco, pasando Avenida Universidad, cuando 2 hombres a bordo de una motocicleta se echaron el vehículo en el que viajaba Abril y, aprovechando que estaba paralizado el tránsito, detuvieron su motocicleta y el sujeto que viajaba atrás descendió y corrió hacia la ventana trasera del coche disparándole por la espalda a Abril sin herir a nadie más. Una acción que duró menos de 1 minuto. Los asesinos huyeron. Así quedó el vehículo. El abogado de Abril, narran los testigos, logró conducir hasta encontrar la lateral de Avenida Churubusco para ponerse a salvo y buscar ayuda. Abril murió en el hospital. Sus hijos y el abogado no vieron al asesino. La descripción de cómo fue el ataque lo dieron los automovilistas que estaban alrededor. Ella era víctima de violencia intrafamiliar. Para las autoridades, el principal sospechoso de este crimen es su ex esposo, Juan Carlos García Sánchez, quien el 4 de enero de este año intentó matarla. Por esos hechos, ella demandó a su esposo. En su denuncia, Abril narró: el 4 de enero del 2019, aproximadamente a las 4 a.m., estando yo dormida, me desperté al sentir un fuerte golpe en la cabeza. Y al abrir los ojos vi que estaba mi aún esposo, Juan Carlos García Sánchez, parado al lado de mi cama con un bat, y me dio otro batazo en la frente. Juan Carlos me jaló del cabello y me arrastró hasta el vestidor de la recámara, y todo el tiempo me gritaba: te voy a matar. Me aventó hacia los lavabos y ahí sacó un bisturí, porque me quería cortar el cuello, y en la lucha me alcanzó a cortar en la barbilla. Al verse sin armas, me aventó al piso y se puso de rodillas en mi pecho y me empezó a asfixiar. Al verse Juan Carlos vulnerable, se mete al vestidor y se encierra con seguro y se autoinfringe un corte en el brazo izquierdo con el bisturí, y empieza a subir historias en las redes sociales.
En ese episodio de violencia, su hijo de 15 años también resultó herido al tratar de defender a Abril. Tras 8 largos meses de investigación, la Procuraduría Capitalina logró que se girara orden de aprehensión contra Juan Carlos García Sánchez, como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. El 20 de septiembre fue detenido y desde entonces fue internado en el Reclusorio Oriente, de donde salió en libertad luego de que jueces y magistrados reclasificaran el delito de feminicidio agravado en lesiones y violencia intrafamiliar, porque consideraron que su esposo no tenía la intención de matarla dormida. Hoy Abril está muerta, no tenía enemigos y la única amenaza que pesaba en ella era la de su ex esposo. ¿Quién es el ex esposo? ¿Quién es este señor Juan Carlos García? El ex esposo de Abril Pérez Sagaón. Él se graduó en Economía en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en 1990. Ahí tuvo una beca completa y luego dio clases ya como egresado. Tomó cursos y diplomados en la Universidad de Harvard. En 2014, cuando Amazon llegó a México, lo contrató como su director general y ahí estuvo 2 años para después llegar a Electra, donde fue director de Comercio Electrónico Global. Poco después de salir de la carrera, fundió el sitio de compras.com, también fue presidente de Banca Corporativa en Bancomer durante 7 años y vicepresidente de Comercio Electrónico para Walmart México y Centroamérica durante 2 años. Una hoja profesional que sería ejemplar y que seguramente ha sido ejemplar y que queda totalmente desacreditada por este hecho. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México envió una queja al Consejo de la Judicatura. Quieren que les expliquen por qué 2 jueces de control y un magistrado reclasificaron el delito de tentativa de feminicidio de esta mujer, de Abril, y aprobaron el cambio de la medida cautelar de su ex esposo, Juan Carlos García, lo que pues podía poner en riesgo a la víctima. Además, la Procuraduría de Justicia informó que abrirá una investigación en la Fiscalía de Servidores Públicos contra estos 2 jueces y el magistrado. Que queden claras las cosas esta noche. Es muy dudosa, como lo hemos visto aquí, es muy dudosa la actuación de los jueces, es muy dudosa otra vez la actuación del Poder Judicial. La trama sencilla llevaría a pensar que como había una acusación contra el ex esposo de querer matar a esta mujer, el ex esposo mató a esta mujer. Sobre eso no hay pruebas, al menos hasta esta noche no hay pruebas. Lo que hay es una indignación, porque otra vez en el momento de todas estas protestas, de toda esta ola nacional en contra de la violencia contra las mujeres, matan así a una mujer. La matan y además otra vez con los hijos, como vimos con los Levarón, con los hijos en los asientos de atrás del coche. Pero hay que decirlo también, hasta esta noche no hay una sola prueba que marque que el asesino o quien mandó o quien contrató a los sicarios, quien mandó matar a su exesposa, es este señor. Anoche informamos la dureza con que las redes sociales trataron a los integrantes de la familia Levarón. Prácticamente los acusaron de traidores a la patria por pedir seguridad. Todavía esta mañana este par de hashtag fuera Levarón de México y Levarón traidores de la patria, pues tenían 145,000 tweets. Ahí se ve el impacto. Los tweets en contra de los Levarón llegaron a 145,000, mientras fueron tendencias, son mucho más. Los que los apoyaban, Levarón México te apoya, fueron pues mucho menos, 24,000. Ahí quedan las cifras. Los tweets de odio tuvieron tonos como este, el de una usuaria. ¿Quién conoce a estos usuarios? Irma Cuata, que le escribió: los Levarón son gringos, lárguense con Trump, allá que los cuiden y nos dejen en paz a los mexicanos. Otro usuario, Kelly Wu, ¿quién será Kelly Wu? Opinó: traidores miserables, los recibimos cuando nadie los quería y ahora piden una invasión. Otro ejemplo, este usuario que opinó: gringos racistas, abusivos, vendepatrias. ¿Quién es ese Reaccionski? Hoy Julián Levarón dijo esto sobre los ataques en redes sociales. Y si bien es cierto que mi familia ha sido agredida en las redes sociales por
lo que han hecho mis familiares en Estados Unidos para buscar apoyo y buscar ayuda, pues yo creo que nosotros aceptamos eso con resignación. Ojalá y eso sirva para que nos ayude a hacer algo. Pero yo creo que hemos recibido un inmenso apoyo y inmenso amor y solidaridad por parte de miles de personas, muchas personas que ni siquiera conozco. Los Levarón van a estar el lunes con el presidente López Obrador, pero hoy de manera sorpresiva informaron que, cuando menos Julián Levarón informó que él participará el domingo en la marcha que se llevará a cabo a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Es una marcha en contra del gobierno del presidente López Obrador, quien ahí también en el centro de la ciudad y más o menos a esa hora hará una gran concentración en el Zócalo para celebrar su primer año de gobierno. Uno de los personajes que se manifestó hoy en redes sociales y dijo que va a participar es Guadalupe Acosta Naranjo. Él escribió en Twitter: mi respeto para quienes vivieron tan terrible tragedia. Además, unos insensibles fanáticos le hicieron una campaña inhumana y absurda. Es tiempo de solidaridad. Del ex presidente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Quiénes más han confirmado que van a acudir a esta marcha? Hasta hoy algunos de los personajes, ahí los tienen. Está Margarita Zavala, está el presidente del PRD, Ángel Ávila, está la periodista priista Beatriz Pajés, María Elena Morera, está la organización México Libre, Paz y Justicia, el partido Movimiento Ciudadano, gente del PAN, también por ahí Vicente Fox dijo que va a acudir. Bueno, parte de quienes dicen que van a estar ahí. Y hablando de panistas, los senadores de ese partido colocaron en las ventanas de sus oficinas, en el edificio de Paseo de la Reforma Insurgentes, una imagen en referencia a la Cuarta Transformación, pero la representación gráfica pues sustituyen la T por una cruz. Explicaron que es una protesta por el fracaso por lo poco o nada que, según ellos, ha hecho el gobierno en materia de seguridad. Por cierto, otro de los que fue duramente atacado en redes sociales ayer fue el padre Alejandro Solalinde. A él le dieron duro por opinar que fue errónea la decisión de la familia Levarón de haber recurrido al gobierno de Estados Unidos para que considera a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Más de 41,000 tweets criticándolo en unas 3 horas. Por la mañana platicamos con él y él se mantuvo firme. Dijo: los Levarón en esta están equivocados. Cuando los dos son mis amigos, tanto Javier Sicilia como Julián Levarón, declararon que era importante acudir al extranjero para el tema de seguridad, ayudarle a México, desde ese momento pensé que no era adecuado. Entonces, en esta se equivocaron los Levarón, en esta sí se equivocaron, porque no debían haber acudido al extranjero, pero menos a Donald Trump, menos en este tiempo electoral, pero menos en este tiempo del desafuero. ¿Habló con los Levarón en estos días? ¿Ayer? No he podido hablar ni tampoco con Javier. Yo los quiero mucho a ellos y seguramente vamos a dialogar porque pues somos amigos, ¿no? Aunque pensemos de manera diferente en esta coyuntura, pero somos amigos. Claro que vamos a sentarnos a platicar como siempre lo hemos hecho. Vamos a ver esta historia que además coincide hoy con lo que dijo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador hizo una evaluación de lo que considera son sus logros en los logros de su gobierno en este primer año, y de manera destacada mencionó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo mencionó como uno de los programas creados para dar empleos, aunque, bueno, ha habido toda una discusión, pero es uno de los programas que más gustan, que más celebran y que más presume el presidente López Obrador. Pero hay muchos nuevos empleos que no se miden. Tenemos 900,000 jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3,600 pesos mensuales. ¿Eso es empleo o no es empleo? Esos no están en esa cuenta. Uno de esos 900,000 jóvenes era
Pedro. Él se inscribió a este programa de jóvenes construyendo el futuro. Es Pedro. Sufrió un accidente por hacer trabajos que no le correspondían como becario y esto pasó. Hace 3 meses, Pedro Lezama terminó la carrera de pedagogía. Quería ganar experiencia y se inscribió como becario del Programa Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Comenzó a trabajar para el Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca. El 19 de noviembre, el ayuntamiento sacó a los becarios de su área y los llevó en un camión de volteo a una expoferia. Les hicieron cargar láminas de aluminio y fierros y subirlos al camión y repartirlos en distintas comunidades. En los estatutos o reglamentos del programa dice claramente que los jóvenes deben de realizar actividades administrativas y muchas veces lo ponen a hacer cosas que no van ni de acuerdo a su perfil. En el camino a una de las comunidades, los becarios iban sentados en la batea del camión. Este pasó un tope y las láminas y los fierros saltaron y cayeron dejando a Pedro prensado. El golpe hizo que le estallaran las vísceras. Eso dañó arterias, páncreas e intestinos. Le dimos reanimación y no respondía. Le dimos los 20 minutos de rigor que se le dan para declararlo muerto. Y cuando ya le íbamos a dar que había fallecido, dice, solito regresó. Eso me dio muchos ánimos, ¿no? De que mi hijo quiere vivir. Pedro fue llevado primero a un hospital en Tuxtepec. Después, la Secretaría de Salud de Oaxaca lo trasladó a un hospital del IMSS en Lomas Verdes, en el Estado de México, donde recibiría atención especializada. Pero de nada sirvió. Ya aquí me lo desahuciaron. La esperanza de encontrarme un médico de esos que están expuestos a que están en investigación, en algo, digo, que tenga un método, aunque sea no probado, pero que me diga, yo puedo salvarte a tu hijo. Dije, yo corro todos los riesgos, firmo, pues si ya me dijeron que está desahuciado, que otra cosa puede ser un padre. Desahuciado. El subsecretario del Empleo de la Secretaría de Trabajo, Horacio Duarte, dijo que no han abandonado a este joven y a su familia. Horacio Duarte mencionó que este tipo de accidentes pues forman parte de los riesgos del programa. Desde las 7 de la mañana, transportistas estacionaron más de 500 camiones sobre la carretera libre México-Pachuca. Esto fue fuera de los accesos a la base militar Santa Lucía. Piden que los contraten para la construcción del aeropuerto Santa Lucía. Dicen que no los han tomado en cuenta. Los transportistas dejaron libre un carril para permitir la circulación en dirección a la Ciudad de México. Esta noche pues siguen ahí bloqueando parcialmente. Llevan unas 13 horas y aseguran que van a mantener un campamento hasta que reciban una respuesta del gobierno federal. Ya están trabajando adentro en la base alrededor de 100 carros, o a lo mejor más, no tenemos el dato exacto, pero ya están trabajando. Y toda la gente de la zona, como usted puede ver, somos de aquí de la zona y no ni un carro anda trabajando. Entonces la gente está inconforme. Le pediríamos a nuestro presidente pues que nada más pues que respete lo que él mismo dijo, ¿no? Que el trabajo, él lo ha manifestado, que el trabajo debe ser para toda la gente de la zona. Trabajo para todos, piden pues estos transportistas allá en la zona de Santa Lucía. En otras cosas, Donald Trump volvió a hablar de grupos terroristas y del terrorismo y de la acción de Estados Unidos contra los terroristas, pero hoy no se refirió a México. Hoy es el Día de Acción de Gracias, como bien sabemos, y más después de que ayer lo recordó el presidente López Obrador. Un día muy importante en Estados Unidos, para la sociedad de Estados Unidos. El presidente Trump fue a Afganistán, donde todavía hay unos 12,000 soldados estadounidenses. Trump anunció que se van a reanudar las negociaciones con los talibanes en busca de un acuerdo para acabar con ese conflicto que comenzó en 2001, después del ataque a las torres allá en Nueva York. Y a los terroristas les mandó este mensaje. Our message to the bloodthirsty terrorists is clear. You will not escape your wretched fate, because the long reach and the really awesome power of the United States military is unstoppable. We have the most powerful military in the world by far. There's nobody close, and we're going to keep it that way. We're going to keep it that way. But when our enemies hear the sound of those screaming engines,
Through the valleys, their terrorist blood runs cold because they know that their demise is near. Bueno, vamos a ver esta historia de lo que está pasando en las carreteras, en una parte de los caminos de México, donde los delincuentes, los criminales, los secuestradores de una región de Morelos están desarrollando un nuevo modus operandi para poder llevarse a sus víctimas sin que sean detectados por las autoridades. Así es como operan a lo largo de una carretera en el tramo La Pera-Cuautla. Esta es la carretera La Pera-Cuautla. Aquí el 13 de noviembre fue secuestrado el exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera. Pero no es el único secuestro que ha ocurrido en los últimos meses. Debido a la falta de seguridad, trabajadores de caminos y puentes denuncian que los secuestros han aumentado a lo largo de esta carretera. La poca vigilancia ha ayudado a los delincuentes a utilizar un modus operandi para no ser vistos por las autoridades. Usan un sistema de brechas clandestinas, por las cuales entran y salen de la carretera sin ser detenidos. Nos encontramos en el kilómetro 1 de la autopista La Pera-Cuautla, pero en este trayecto que tiene más de 24 kilómetros, hay puntos como este en el que nos encontramos donde las personas que se dedican a robar y a secuestrar pueden ocultarse con facilidad. Hay muchas salidas clandestinas que han estado abriendo esta gente que se dedica a estas actividades. Las hay aquí, a varios escapes, por así decirlo, entradas y salidas clandestinas, y es por ahí por donde se fuga esta gente. De acuerdo con los trabajadores, los presuntos delincuentes buscan formas para detener los vehículos en la carretera. Una vez que se detienen, los pasajeros son secuestrados. Los delincuentes aprovechan de que hay zonas sin cobertura telefónica, donde es imposible que los automovilistas pidan ayuda. Después de La Pera, pues hay que estar a la abusada, ¿no? Y por supuesto, seguros puestos, vidrios arriba, y ya. Si me choca alguien, pues ni modo, me sigo. No hacerle frente a los delincuentes porque son más. Uno de estos secuestros ocurrió el 19 de noviembre. Se llevaron a una pareja y 3 días después aparecieron muertos en el Estado de México. Pese a que los trabajadores denuncian que hay un aumento de los secuestros en la carretera, hasta hoy la seguridad no se ha incrementado y los botones de emergencia, en su mayoría, no funcionan. Y ahora el problema que estamos viviendo es que la gente nuestra que llega a cerrar estos accesos, pues es agredida, no es amenazada con armas largas y les impiden que puedan realizar su trabajo de cerrar estos accesos. Ahí está para el registro de la autoridad, ahí está el líder del sindicato de los trabajadores de caminos y puentes, diciendo no podemos cerrar estos accesos porque cuando lo estamos tratando de hacer para que no sean refugios de criminales, de secuestradores, de salteadores, ellos mismos nos impiden trabajo, llegan con armas y no nos dejan hacerlo. Ahí queda el registro, ahí queda esta denuncia, a pesar de estas denuncias. Para Adriana Pineda, la fiscal antisecuestro de Morelos, los delincuentes que operan en la carretera La Pera-Cuautla son solo bandas criminales de bajo perfil. Sí, de bajo perfil, porque pues como ocurrió con el exrector de la Universidad de Morelos, lo secuestraron bajo perfil, solo unas 48 horas, y le pidieron una cantidad que no son los millones que piden en otros casos. ¿A eso se refiere? ¿Con que son de bajo perfil? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, entregó al Senado un informe titulado Casa Limpia. Es el desglose de las acciones en 10 meses de gobierno. Reporta que han sido rastreados y bloqueados los movimientos financieros de 868 sujetos, así dice, sujetos. Esto significó el congelamiento de más, ahí están las cifras. Preguntaban cuántas cuentas se han bloqueado o congelado en lo que va de este gobierno, 9,100. Y los montos decomisados, pues en pesos, más de 5,000, en dólares, más de 47 millones, y en euros también una cantidad considerable. El informe detalla que entre los casos más relevantes están los de Odebrecht Lozoya, el caso de un magistrado y abogados afines al cártel Jalisco Nueva Generación.
Hoy un juez federal decidió mantener en prisión al magistrado Isidro Abelar Gutiérrez, a quien se le relaciona con el cártel Jalisco Nueva Generación. Isidro Abelar no pudo acreditar el origen de más de 12 millones de pesos que le depositaron en 2011. El juez ordenó que el magistrado sea trasladado al Penal Federal de Tepic, pues es el más cercano donde vive, va a estar ahí al menos un par de meses en lo que se hace la investigación, en lo que se termina la investigación. A este juez lo acusó la Fiscalía General de la República de recibir sobornos del cártel Jalisco a cambio de emitir fallos favorables. ¿Qué más tenemos, Cristal? También, ¿no hay a la ambulancia, bebé. ¿Ya? Sucedió en calles del centro histórico de Hermosillo, Sonora. Dos jóvenes que esperaban el camión cayeron en un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad, que en ese momento explotó. Luis Fernando Payán, de 16 años, y Clarisa Bencomo, de 15, resultaron con quemaduras graves. Fueron ayudados por testigos que pasaban por el lugar. Los jóvenes están siendo estabilizados y después serán trasladados en un avión al Hospital para Niños Quemados en California. La Comisión Federal de Electricidad se comprometió a cubrir los gastos de atención a las víctimas. Los efectos del Frente Frío dejaron inundaciones severas en algunos puntos de Baja California Sur. Los puertos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, López Mateos, Los Barriles y La Paz se encuentran cerrados. Santa Rosalía y Loreto están abiertos. En el caso de Ensenada, reportan la desaparición de 6 pescadores tras las lluvias. Mañana los alumnos ya regresan a clases. Mientras que en Sinaloa también hubo daños. Hay unas 12,000 personas afectadas por las inundaciones debido a los desbordamientos de canales y drenes, aunque autoridades dijeron que no se han reportado muertos ni heridos. Se mantienen cerrados los puertos de Topolobampo, Altata y Mazatlán. Y en Sonora, cientos de viajeros deberán tomar precauciones por los derrumbes que se presentan en algunos puntos carreteros ante el temporal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta continúa sobre todo para Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. El encargado de redes sociales de Larús México, Tomás Delgado, usó la red social de la empresa para pedir ayuda tras quedarse encerrado en el edificio. Confesó haber asesinado a uno de sus compañeros y dijo sentirse perseguido. En una serie de tweets, el empleado de la editorial relató cómo sucedieron los hechos y fue escuchado. En este caso leído. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México respondió la publicación y envió a policías al edificio de la editorial a verificar la situación para llevarse una sorpresa. Todo se trató de un show, una estrategia de promoción de la lectura. Al terminar la historia en Twitter, la editorial reveló que se trataba de una dinámica para regalar una serie de novelas negras a quien contara una historia de terror o misterio. Dinámica que fue muy criticada por usuarios de redes sociales, quienes la calificaron de mal gusto ante el entorno de violencia que vive el país y la Ciudad de México. Elementos de la Guardia Nacional rescataron a un cachorro de león africano en una empresa de mensajería y paquetería en Tijuana, Baja California. Cuando realizaban una inspección, un perro entrenado detectó algo anormal en una caja de madera, donde encontraron al cachorro proveniente de Guanajuato. Los documentos para el traslado del animal tenían inconsistencias, así que fue llevado al Ministerio Público y después a un zoológico en Ensenada, donde ya lo atienden. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Se está complicando mucho la ratificación del Tratado de Libre Comercio, conocido como TEMEC. En las negociaciones que sostuvieron el gobierno mexicano y el de los Estados Unidos, que terminaron hoy, México rechazó 3 propuestas que venían del Partido Demócrata. Dijo, con esas no caminamos, con esas no funcionamos. Es falso, porque esa es una mentira total y absolutamente grande, que México ya haya aceptado alguna posición de los Estados Unidos. La negociación se mantiene y se mantiene fuerte. Y algo que nos debe preocupar más es que en México miembros de Morena están torpedeando el Tratado de Libre Comercio. ¿Quiénes? Pues mira, ¿te acuerdas aquellos que estaban en las marchas en los 90s, FMI fuera de aquí?
Banco Mundial Sí, fuera sí, de sí, aquí, sí. los que decían que el Tratado de Libre Comercio era un horror ¿Qué y que hacen estaba ahora? empobreciendo. ¿Qué hacen ahora que están en el Pues hay poder? una ¿Qué hacen? campaña clarísima en contra de los negociadores mexicanos, particularmente en contra de Jesús Seade, en contra del sector empresarial. Nombres están escondidos, pero ahí están. Hay datos de que dentro del propio gobierno podría ser los que tienen envidia porque querían el puesto, a los que les gusta grillar. Hemos visto que Morena trae problemas graves de ese tipo. Y hay quienes sí estarían más contentos, sentirían más cómodos si México dejara el Tratado de Libre Comercio, si rompiera con los empresarios, si rompiera con estas cosas. Te adelanto, Ciro. Es más, échame la cámara porque hay un adelanto. Aquí, acércate, ven. El presidente López Obrador va a dar pronto, quizá los primeros días de la semana que entra, un manazo y va a decir, sí quiere mi gobierno que haya TEMEC y que ya párenle los que están haciendo grillitas y los que están haciendo las Pero cosas. el problema no son los de Morena, el problema son los congresistas de de Estados Morena Unidos. que están diciendo... No, los de Estados Unidos, muy bien. Aquí sí hay ponen problemas en los orden. dos lados. Por eso, ponen orden aquí a los de Morena. Y ¿cuál fue el éxito que tuvo el gobierno pasado para avanzar con el Tratado de Libre Comercio? Que había una posición monolítica. Gobierno y empresario estaban a favor del tratado. Y aquí hay más de una posición. ¿Quién no es el señor Seade? A ver, y ahí están los Ackermans, los Fernández Noroñas, ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto pesan ellos? ¿Cuánto pesan? Están haciendo grilla. Bueno, grilla, pero a ¿Y quien hay que cuánto convencer pesan? De es a repente Nancy parece que Pelosi. tipos menores como Mario Delgado no hacen ruido y todo el escándalo que hicieron con el presupuesto. Y todavía está diciendo que va a hacer un reajuste al presupuesto en enero. O sea, hay problemas y hay que tomarlo en serio. Hay problemas al interior de Morena y al interior del gobierno que están rompiendo la posición monolítica y que van a obligar al presidente a decir sí quiero TEMEC, sí queremos TEMEC, porque eso le conviene a la mayoría de los mexicanos. ¿Próxima semana? Próxima semana. Bueno, remátala, David. Oigan, ya párenle, fifís y chairos, ya párenle a sus grillitas. ¿No es cierto que Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, los dos subgobernadores de Banco de México, estén siguiendo una agenda diferente a la que traen? Ser miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central. Javier. Ciro, 6 veces se escuchó el grito de puto en el Estadio Azteca. Ayer el juego se detuvo. ¿Y se suspendió el juego? No, hoy como si nada. El árbitro estaba un poco sordo. ¿6 veces? 6 veces, con fehaciente evidencia, y no pasó absolutamente nada. Si no le entran al tema en serio, sea la cancha que sea, esto no se va a resolver. Ayer pararon. Ayer pararon el juego y hoy hay 6 gritos muy claros contra el portero de Tigres y hubo 2 avisos, pero el árbitro la dejó correr. Eso no está bien. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con eso y con más. Ojalá lo del domingo sea una fiesta. Fiesta para los muchos que critican al gobierno del presidente López Obrador y fiesta para los muchos que lo respaldan. No parece ser buena idea que 2 manifestaciones con motivaciones tan encontradas coincidan en tiempo y espacio, coincidan la mañana del domingo y en el centro de la Ciudad de México. Unos quieren protestar, otros quieren festejar, celebrar. Y los 2 grupos tienen el mismo derecho de hacerlo. Ojalá después de tantos hechos de violencia en las manifestaciones del verano y el otoño, las del domingo traigan de regreso la civilidad. México no está para pendencieros. Que los odiadores se queden en las redes sociales y que los ciudadanos, los pro y los anti López Obrador, recuperen las calles de todos. Que las recuperen con ejemplar civilidad, unos y otros. Ojalá así ocurra. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.